Hoy es miércoles 10 de junio del año 2026. Vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde. Con la oración empezaremos. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error, que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Da a los médiums, a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas, la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al Espíritu y General Avedadía, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Estamos leyendo el libro el día miércoles, Amanecer de una nueva era. Medium Divaldo Pereira Franco, dictado por el Espíritu Manuel Filomeno de Miranda. Hoy nos toca el numeral 13, página 155, asistencia colectiva. El día siguiente, procuramos continuar participando de las actividades habituales del centro espírita porque necesitábamos alcanzar las condiciones psíquicas adecuadas para los servicios que habrían de tener lugar en horas avanzadas de la noche. Petitinga y Jesús nos informaron que el mentor pretendía convocar a los espíritus que habían sido recogidos por los caballeros templarios para ayudarlos de acuerdo a las necesidades de un buen número de ellos, quienes presentaban lamentables procesos de zoantropía. Recibirían el auxilio conveniente en la comunidad espiritual del más allá, que estaba mejor equipada. Mientras tanto, aquellos que solamente desvariaban, hipnotizados por el dominador y sometidos a exigencias muy dolorosas, dado que ignoraban la realidad de la vida, precisaban ser orientados para renovarse y volver a la práctica del bien de su propio progreso. En ese bendito taller de amor, que era la institución, se multiplicaban a cada momento los servicios de socorro, pues mantenía sus puertas abiertas al sufrimiento de los dos ámbitos y habitualmente recibía la visita de encarnados y desencarnados en estado de carencia y desesperación. El amparo y la ayuda eran brindados sin descuidar las medidas necesarias para evitar que penetrasen en el recinto los ociosos, los perversos y los burlones. Las horas parecían insuficientes para la atención, que siempre se realizaba con calma y armonía, sin improvisaciones como suele ocurrir cuando las responsabilidades espirituales se hallan bajo la dirección segura de los nobles mentores. Como se trataba de un verdadero centro de beneficios espirituales, un significativo número de benefactores acudía a esas dependencias con la intención de asistir a sus afectos que habían quedado en la retaguardia orgánica, así como a los que habían extraviado y se encontraban en regiones de terribles sufrimientos, o bien por necesidad personal de aprendizaje y entrenamiento. Diversos cursos eran dictados también por los mensajeros de la luz, destinados a aprendices desencarnados que deseaban ser útiles pero no poseían experiencia. Curiosamente, acompañé un grupo de asistentes liberados del cuerpo físico mediante la desencarnación, que se encargaban de visitar a quienes solicitaban ayuda por intermedio de correspondencia o de terceros. Esos aspirantes al servicio de mayor cuidado se iniciaban bajo la tutela de visitadores especializados que se dirigían hacia los hogares de los solicitantes, donde tomaban conocimiento de los problemas perturbadores y aplicaban las providencias benéficas en favor de los mismos. Muy a menudo se recibían pedidos de ayuda, de visitas y de auxilio. Nombre y dirección eran colocados en un lugar especial para que pudieran ser anotados
por los trabajadores que a partir de ese momento se constituían en asistentes de los afligidos. Las visitas se realizaban siempre que los solicitantes estuvieran en el hogar o durante las horas avanzadas de la noche, cuando se hallaban dormidos y podían recibir el beneficio de la orientación, de los pases, de la inspiración que los guiaría en las actividades cotidianas de la existencia. A la hora establecida, de acuerdo a lo dispuesto anticipadamente, y contando la presencia del grupo mediúmnico en estado de recogimiento, el médico de los pobres nos dijo con bondad y sabiduría: son significativos los daños causados desde hace algún tiempo por las continuas incursiones de persecución a las huestes espíritas en el Brasil y en todas partes, pero especialmente en la tierra de Cruzeiro, llevadas a cabo por los sicarios del rabino. Desde que comprendió que el espiritismo también constituye el cumplimiento de la promesa de Jesús, quien afirmó que retornaría a través del Paracleto, aquel adversario soez comenzó a infiltrarse en las actividades del movimiento espírita, generando malestares, negligencias, competencias lamentables, luchas internas, perturbaciones a partir del desvío de la conducta moral, diseminando la maledicencia y todos sus perjuicios. Sociedades respetables comenzaron a recibir la visita de militantes del mal, acompañados por otros que se complacen en molestar y poner obstáculos al progreso, estimulando luchas de probables disputas escandalosas con absoluto olvido de las lecciones del Evangelio, muy bien difundidas y poco practicadas. Mensajeros de la luz, preocupados con la insurgencia que se presenta en diversos lugares donde deberían reinar la concordia y la fraternidad, han llamado la atención de los trabajadores desprevenidos, que siempre se consideran impolutos y sostienen que el error lo practican los otros sin que consigan el auténtico despertar a la tarea de autoperfeccionamiento y de vigilancia. De modo insidioso, los perturbadores prosiguen penetrando en las huestes del bien y amenazan la unidad del trabajo al mismo tiempo que alejan a las almas comprometidas, las cuales por ser frágiles caen en el desánimo y en la incredulidad. Ha escaseado la abnegación y la renuncia, la humildad y el sacrificio en beneficio del egoísmo, la soberbia y la presunción que generan los combates insanos y destructivos que alejan a aquellos que buscan la paz y el bien. Es cierto que los necios no están vinculados solamente a nuestro hermano el rabino, pues existe también una gran cantidad de ellos pertenecientes a diversas razas y religiones, dado que la perversidad no es patrimonio de un pueblo o de otro, de una u otra creencia, sino del ser humano en sí mismo, que aún es primitivo y vanidoso. Aprovechando las grietas morales que han abierto los técnicos en obsesión entre los servidores carentes de vigilancia, todos esos adversarios de la luz invaden recintos que antes estaban fortalecidos por el amor y siembran la discordia, generan enfrentamientos por cuestiones banales, inspiran divisiones en torno a los conceptos doctrinarios, perturban y destruyen. Visiblemente preocupado, el doctor Becerra continuó con el mismo tono de voz en el cual prevalecía la vibración de seriedad y de profunda significación. Los ruegos de los mentores de diversos núcleos espíritas llegaron al Señor de la Siembra, quien tomó providencias a través del hermano Caridad, a fin de dar comienzo en todas partes donde su doctrina sea presentada, a un programa de restablecimiento de los ideales conforme a las bases kardecianas que permanecen inquebrantables. Diversas medidas se están adoptando con carácter urgente que incluyen a nuestro pequeño grupo encargado de disuadir al organizador de las filas agresivas que ahora duermen en un proceso de recuperación para su posterior despertar angustiante pero necesario, debido al prolongado periodo de alucinación e insensatez. Muy pronto estaremos atendiendo a aquellos que se encuentran hospedados en nuestra casa, y lo mismo está sucediendo en otros grupos serios, donde la mediunidad es respetada y se ejerce con honradez y abnegación para orientar a los adversarios que son inducidos a comunicarse, lo cual es doloroso para ellos, pero al mismo tiempo liberador. No se trata de una tarea fácil, como a veces puede parecerlo, porque su objetivo no es solo alejar al mal y a los malos desencarnados, sino despertar a los trabajadores para que
retornen a los orígenes del deber y de la caridad y vivan conforme con lo que recomiendan a los demás. Este momento grave de identificación de responsabilidades lo es también de preparación, con miras a crear las condiciones adecuadas para la felicidad que un día reinará en el planeta terrestre. A aquellos que se encuentran vinculados a Jesús les cabe la indeclinable tarea de preparar el advenimiento de esos días mejores, sin jactancia ni precipitación y sin generar complicaciones relativas a las posibilidades de hacerlo realidad. La fatalidad del bien alcanzará la meta establecida y todo aquel que se convierta en un impedimento, consciente o inconscientemente, será apartado, sufriendo las consecuencias de su insubordinación, porque hoy casi todos somos conscientes de lo que está aconteciendo, así como de lo que va a suceder. Nuestra labor en la esfera espiritual será complementada por los espíritus conscientes y sin duda por todos los ciudadanos afectos al deber y a la práctica de los compromisos asumidos con honradez. La fe esclarecedora facilita la realización del programa, pero serán los sentimientos dignos que se encuentran en todos los seres humanos los que se encargarán de hacer realidad los proyectos en desarrollo. Divulgar, por lo tanto, la lección de la verdadera fraternidad viviéndola. Esclarecer a las multitudes a través del ejemplo. Despertar las conciencias adormecidas mediante los toques de clarines de las acciones benéficas. Superar los llamados de las pasiones primitivas en favor de la propia realización. Constituyen compromisos de todos los seres humanos invitados a la tierra de la esperanza. Todos lo escuchábamos con la mente y con el sentimiento ennoblecido. Hizo silencio unos instantes y continuó. Honrados por la oportunidad de servir, difundamos el reino de Dios por todas partes, cantando hosanas al Señor que nos ama y sigue adelante. Ahora oremos y permitamos que la celeste inspiración nos llegue. Luces diáfanas bailaban con una delicada musicalidad en el ambiente. Pequeños y sucesivos grupos de hermanos atormentados habían sido conducidos a la sala ampliada en su dimensión física por los caballeros templarios, quienes demostraban la comprensible alegría de hallarse en el servicio al prójimo como en el pasado, en los lamentables días de las cruzadas. Exudando las emanaciones enfermizas provenientes del estado emocional y espiritual de los enfermos, lentamente la psicosfera ambiental se fue alterando hasta que el salón estuvo totalmente repleto. Los espíritus en estado de deformación perispiritual, que también se habían quedado el día de la rendición del rabino, permanecieron en el departamento espiritual de asistencia que se comunicaba directamente con nuestra colonia. Casi todos se movían con incomodidad en los lugares donde se encontraban, algunos atontados, otros ansiosos y otros más con la mirada desorbitada sin noción de lo que sucedía. Esos hermanos iban a convertirse en parásitos espirituales que serían acoplados al perispíritu de los trabajadores faltos de vigilancia, pero habían sido retenidos para beneficio general. Había también una cantidad significativa de revoltosos y burlones que parecían deseosos de continuar con el desvío de conducta, aunque para entonces no disponían de medios para hacerlo. Puntos luminosos atravesaban una nube cargada de vibraciones enfermizas y llegaban hasta los espíritus atormentados. Luego de que hermano pronunciara una oración emocionada y rica en amor, una joven que había desencarnado cuando tenía 20 años de edad, aproximadamente, vestida con una larga túnica blanca envuelta en un delicado tul, comenzó a cantar el Adeste Fideles de John Francis Wade, compuesto en el siglo XVIII para formar parte de los cánticos de Navidad, que nos trasladó casi al éxtasis. De pie, fieles, la letra de la música sublime nos invitaba a permanecer en actitud de vigilancia para el servicio del bien en homenaje a Jesús. Como consecuencia de la expansión del himno de loor por todo el recinto, las armoniosas vibraciones modificaron la pesada psicósfera, diluyeron las
ideoplastías viciosas y permitieron que todos aspirásemos a energías dulcificantes. Terminada la pieza musical, nuestro benefactor se levantó y desde la mesa mediúnica donde nos encontrábamos con los compañeros encargados que se hallaban en estado de desdoblamiento parcial, a través del sueño fisiológico y con la presencia de algunos mentores de la institución, comenzó a hablar de esta manera: sea con nosotros la paz del Señor. Por más terrible que sea la noche tempestuosa, el día brillante llega sin alardes. Con miras a la renovación después de los desastres ocurridos, todas las aflicciones, incluso aquellas que resultan de la terquedad de los sufridores, encuentran la alternativa de la esperanza y de la tranquilidad. Ningún mal, pues, puede prolongarse demasiado. Después de cumplir con la finalidad para la cual está destinado, cede lugar a la renovación, al equilibrio, a la esperanza de nuevas labores menos perturbadoras. Engañados por la inferioridad, muchos de nosotros hemos caminado al margen del deber, cayendo en la locura del placer personal y de los deseos de dominación. Víctimas unos, verdugos otros, constituimos la inmensa legión de los hijos del Calvario a los que se refirió Jesús cuando señaló que para ellos había venido. Así pues, ha llegado el momento de encontrarlo a Él, modificando la conducta mental y emocional a la que nos hemos entregado a lo largo de las épocas de la obstinación y perversidad de caprichosa obstinación en el error y en la desidia. Siempre suena la trompeta de la renovación espiritual anunciando nuevos tiempos que ya no son compatibles con el crimen ni con la prepotencia de algunos sobre los demás. Todos nacemos libres y somos dependientes de nuestros actos. Cuando estos son buenos, experimentamos júbilo, y cuando son malos, padecemos la esclavitud en relación con ellos. Habéis elegido hasta ahora el camino ensombrecido por el crimen y por la insensatez. Adoptasteis conductas de rebeldía como si fuerais nuevos y soberbios lucíferes, atreviéndoos a enfrentar las leyes divinas. Como consecuencia de esa aberración caísteis en las redes del infierno, sufrimiento que también difundisteis en muchos lugares y que ahora comenzáis a recoger como cardos hirientes. No resistáis ante la necesidad de volver a comenzar con lágrimas las experiencias desdichadas que vivisteis con sonrisas mientras otros lloraban. El Señor no desea que permanezcáis enredados en la ignorancia y por eso os ofrece la oportunidad liberadora que ahora os llega como himno de esperanza. Liberaos de la servidumbre de los instintos agresivos y viles, ampliando los sentimientos del amor y de compasión en vuestras vidas. Como el pasado no puede ser anulado, las consecuencias de vuestros actos se encuentran frente a vosotros, aguardando la solución que tendréis que adoptar espontáneamente a fin de obtener la paz que aún no conocéis. En vuestras aflicciones me preguntaréis de qué forma será posible esa renovación, ese trabajo de reconstrucción de vuestras vidas. A quienes están vinculados al judaísmo, les responderemos que en vuestros libros sagrados como el Sefer Abair o libro de la claridad y el Zohar o libro del esplendor, la transmigración de las almas a través de los cuerpos es conocida como Hilgul Neshamot, y que los hasidistas y los cabalistas saben que la reencarnación es el camino, el único, por otra parte, que permite la regeneración del ser humano y la reparación de los males practicados a través de los tiempos. Por su parte, aquellos otros que se encontraban enrolados en el cristianismo tampoco ignoran el diálogo de Jesús con el doctor Nicodemos, cuando le afirmó que es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos, nacer del agua, cuerpo, y del espíritu, personalidad nueva. La reencarnación es la escuela bendita que permite el desarrollo de los valores intelectuales y morales del espíritu en su crecimiento rumbo a la perfección que es su destino. El amigo de Jesús hizo una pausa a fin de que se comprendieran sus palabras. Mientras hablaba, la vibración de su voz y el contenido de su mensaje
crearon una armonía ambiental que dio lugar a la quietud de los infelices, calmándolos en la medida de lo posible para que pudieran absorber las palabras que llegaban a su interior y que quedarían grabadas para siempre, aunque no las entendieran en ese momento. A continuación, el noble mentor dio continuidad a la explicación. Seguisteis el llamado del desorden y la destrucción, porque participabais de la locura proporcionada por la ignorancia de las leyes de Dios. Hipnotizados por el terror y castigados por las furias, hicisteis lo que os era impuesto sin daros cuenta de su gravedad. Ahora despertáis a la nueva realidad que os impone responsabilidad a través de actos y compromisos impostergables. Vuestro antiguo jefe, más desventurado que todos vosotros, se encuentra adormecido a fin de que disminuyan sus recuerdos desdichados y pueda recomenzar desde el punto en que se detuvo, dominado por la ira fugaz y por el odio abrasador. También él, junto a otros tantos a los que sometía, avanzará por los mismos caminos plagados de infortunios que lo convocaran a la reparación. Nadie escapa a los designios divinos haciendo lo que le place, sin sufrir los efectos de los actos de cualquier naturaleza. No obstante, el amor del Maestro Jesús para todas las criaturas excede todo cuanto podamos imaginar dentro de nuestros límites egoístas. Hoy comienza vuestro restablecimiento. Calmad las ansias del corazón y los tormentos de la mente, a fin de que podáis crecer interiormente hasta alcanzar el nivel sublime de la paz. Que el Señor a todos nos bendiga y nos ilumine. Cuando terminó, las sombras que flotaban en el aire estaban casi totalmente diluidas. De inmediato, los caballeros templarios se dispusieron para la actividad socorrista, distribuyendo energías calmantes sobre las cabezas de los sufridores que se hallaban dominados por el llanto del legítimo arrepentimiento, mientras que otros salían de su embotamiento y otros más expresaban sorpresa y admiración. Las manos de la caridad se veían luminosas como resultado de los sentimientos de los pazistas gentiles que habían aprendido el arte y la ciencia de servir a su prójimo desde los terribles días de las sombras medievales. Todos los presentes nos levantamos y extendimos también nuestras manos en dirección a la turba, que en la medida de lo posible se encontraba en estado de recogimiento interior, beneficiándose con las energías que la inundaban con finalidades específicas. Entonces, la voz del mentor se hizo oír nuevamente, mientras acordes musicales dominaban el ambiente. Sublime dispensador de bendiciones, cuando la madrugada rompe la oscuridad de la ignorancia y anuncia el día de júbilo, aquellos que te servimos, te saludamos en tu condición del sol de primera magnitud, suplicando que tu luz diluya toda nuestra maldad y dé lugar a la instalación del reino del amor en nuestras vidas. Somos tus discípulos equivocados que volvemos al rebaño gracias a tu misericordia, después del abandono que nos impusimos a lo largo del sendero evolutivo. Recíbenos como somos, a fin de que logremos aprender a ser como deseas. Nuestra oferta a tu magnánimo corazón ya no es la copa de hiel de la ingratitud o del abandono, sino el compromiso de serte fieles en cualquier circunstancia que enfrentemos mañana, comprendiendo que incluso el sufrimiento es una dádiva celeste para nuestra purificación. Como recibiste a Pedro arrepentido y le confiaste la dirección del grupo atemorizado y fuiste a buscar a Judas en las regiones infernales, concediéndole la oportunidad de los renacimientos purificadores, concédenos también a todos nosotros, los discípulos ingratos, la misericordia de tu perdón en forma de renovación íntima a través de los incontables procesos de las reencarnaciones liberadoras. Permite que tus mensajeros abnegados permanezcan con nosotros en tu nombre, auxiliándonos en el proceso de iluminación a fin de que toda la oscuridad que dejamos en la senda se convierta en claridad
y nos decidamos a seguir adelante, sea cual fuere el precio a rescatar. Jesús, concédenos tu dulce paz a fin de que seamos dignos de ti, hoy, mañana y siempre. Armonías siderales permanecían en el recinto, bañado por una claridad semejante a la de la luna. Cuidadosamente los caballeros templarios y los miembros de la casa fueron conduciendo a los grupos socorridos hacia el interior del edificio para su inmediato traslado a la colonia espiritual donde se prepararían para las futuras reencarnaciones. Entendimos finalmente la grandiosidad y el poder del amor en nombre del sumo bien, así como los peligros que rondaban a las comunidades devotas del crucificado sin culpa. Concluida la reunión, todos los miembros encarnados fueron conducidos a sus respectivos hogares y nosotros buscamos el reposo que nos permitiría comprender mejor los soberanos códigos de la justicia superior. Numeral 14, página 169. Título: Esclarecimientos valiosos e indispensables. Al día siguiente, durante un intervalo de las actividades del núcleo que servía de base para nuestra tarea, el afable benefactor nos propuso un encuentro en la sala mediúnica, que en ese momento se hallaba reservada para sus labores específicas. Nos reunimos jubilosamente en esa ocasión con la presencia del generoso hermano y algunos de sus auxiliares a fin de escuchar la palabra sabia de nuestro director. Después de una sentida oración enunciada por él mismo, nos saludó cortésmente y nos explicó: durante los preparativos para nuestra excursión, destinada a atender las necesidades urgentes en el movimiento espírita, especialmente en nuestra casa, evitamos entrar en detalles acerca de algunas situaciones a fin de que vuestras preocupaciones no fuesen tantas. No obstante, desde los primeros momentos de nuestro encuentro, ya estábamos informados de que el fermento del mal se había esparcido por diversos núcleos en el Brasil, así como en otras naciones que están recibiendo las bendiciones del Consolador. Naturalmente, otros grupos cuentan con ayuda competente de acuerdo con la planificación superior que nos convocó para la tarea especial de la que nos estamos ocupando, con el auxilio de los cielos. A pesar de ello, hemos tomado conocimiento de que hubo peligrosas infiltraciones de los acólitos del rabino Azadoch en diversos campos de la siembra espírita que prosiguen bajo la imposición de la perversa interferencia. Concomitantemente, considerando la transición moral y física que habrá de operarse en el planeta, hordas de desvariados espirituales que se refugian en cavernas infernales embisten contra los activistas de la era nueva y procuran diseminar el morbo pestilente de la duda, de las divisiones, de las intrigas destructivas, con lo cual están obteniendo resultados de efectos graves y dañinos, según ya hemos referido anteriormente. No podemos ignorar la situación moral y espiritual que se refleja en la política y en la economía dominantes en el mundo actual y que pasa por momentos muy graves cuando se desmoronan poderosas civilizaciones bajo los impulsos de la ley del progreso, mientras que otras se presentan como emergentes e intentan sustituirlas, a pesar de que algunas de ellas consideren que el trabajo esclavo y la falta de respeto a la ciudadanía y la libertad de las personas sean los modelos a seguir. En razón de los intereses que administran las naciones en general, se procura ignorar la corrupción de esos regímenes autoritarios a fin de obtener ganancias en asociación con sus economías poderosas nacidas de la crueldad para con los pueblos que padecen su opresión destructiva. El amigo de los desdichados hizo una pausa como para concatenar las ideas y luego prosiguió: hace poco, en el pasado reciente, el islamismo comenzó a ser considerada la doctrina religiosa de mayor
crecimiento en el planeta terrestre. Los ejemplos de terrorismo y de falta de piedad por parte de algunos de sus miembros, en lugar de encontrar el rechazo de la civilización, recibían el apoyo de mentes encarnadas en desvarío y de psicópatas que fracasaron en la conquista de su propia proyección, refugiándose en los antros del odio y adhiriendo a los programas nefastos de crímenes, muerte y destrucción de la cultura, tanto occidental como oriental, en sus respectivas naciones, convirtiéndose en enemigos de los intereses de otra etnia o facción de esa misma doctrina religiosa. Sus ayatolas, salvo algunas pocas excepciones, en vez de censurar la desoladora situación que no encuentra respaldo en el Corán, su libro sagrado estimulaba el desorden con el fin de dominar el mundo con las propuestas de violencia por un lado y por el otro mediante la sumisión a sus caprichos enfermizos. Estadísticas minuciosas basadas en las leyes de la genética establecen que la cultura y la civilización de una época, para sobrevivir en el tiempo, necesitan de la reproducción humana en niveles básicos para atender al desarrollo económico y social, lo que no viene sucediendo en Europa ni en otros países del norte de América. Ese riesgo de desgregación civilizadora ha sido compensado por la voluminosa inmigración musulmana que cada década alcanza niveles sorprendentes de población en los países que la hospedan. Es natural que también aumente el número de adeptos de su creencia y se desarrolle el fanatismo, porque esos inmigrantes, raramente portadores de idealismo y de cultura, campesinos y carentes económicamente, conservan las raíces de su origen y no asimilan los conocimientos ni el idioma de las naciones que adoptaron para vivir, pues preservan sus hábitos y mantienen a sus descendientes limitados por los muros de la ignorancia esclavista. Parecía inevitable que esos pueblos, al cabo de pocas decenas de años, se tornaran musulmanes, lo que no sería una lástima. Sin embargo, al rechazar a Jesús, constituirían un peligro para las libertades humanas y un retroceso de gran escala en el desarrollo del planeta, obstaculizando su renovación hacia un mundo de regeneración. Como ninguna fuerza puede levantarse para impedir los designios divinos, en los países islámicos están reencarnando espíritus libres que adoptan los recursos de la comunicación virtual para facilitar su contacto con todo el mundo, incluso bajo la daga de las duras leyes que amenazan a los que infringen, tomando contacto con Occidente. De un momento a otro, esas redes de comunicación social a través de la Internet comenzaron a ser instrumentos de relaciones y de advertencias para los males que se prolongaban en esas patrias sufridas a merced de dictadores insanos, con lo cual surgió el rechazo al sufrimiento y nació la denominada primavera árabe. Cayeron algunos tronos y los que en ellos se sentaban fueron víctimas de la misma crueldad que utilizaron contra sus enemigos reales o supuestos, y vieron cegadas sus terribles vidas. Hombres temerarios y poderosos huyeron para esconderse en cuevas en el seno de la tierra, ocultando su cobardía, para luego ser encontrados como animales, perseguidos y duramente encarcelados o asesinados con la misma furia de la que los revolucionarios habían sido víctimas. Y prosigue la primavera, cambiando la geopolítica en la cual se involucra Occidente, ávido de beneficiarse con las riquezas minerales de aquellos suelos desérticos y muertos. El grave problema que aún no ha sido considerado tiene que ser con los revolucionarios que apartan del poder a los tiranos mediante el uso de los mismos métodos que condenaban en esos responsables de crímenes contra la humanidad, además de que si le toman el gusto al poder, que apenas debería transitar por sus manos, es posible que comiencen a oprimir a los que ansían la libertad, cercenándola poco a poco para adueñarse del gobierno y postergar una vez más el cumplimiento de las promesas que precedieron
a la lucha. Al mismo tiempo, debido a que son países compuestos en muchos casos por etnias de cultura y formación religiosa diferentes de las bases primitivas del Corán, que dio lugar a varias interpretaciones de las que surgieron facciones que se odian unas a otras, está presente el riesgo de nuevas luchas intestinas con perjuicios incalculables para los ideales que por un momento ondearon en las banderas levantadas en las batallas feroces. Lamentablemente ya se produce ese desdichado comportamiento en algunas de las naciones que serían transformadas y las promesas de los nuevos conquistadores aún no se cumplieron. Todos esos sicarios de la humanidad fueron, y algunos todavía lo son, protegidos por la religión dominante, como ocurrió en Occidente en el pasado, cuando ella misma determinaba quién debía gobernar, vivir, poseer bienes o morir, ir al exilio o ser recluido en la cárcel, hasta que la Revolución Francesa enfrentó la terrible tradición y le puso fin. Lo mismo sucede ahora en la región alcanzada por la ola de la búsqueda de la libertad y justicia. Así pues, existen ansias de separación entre el Estado y la religión, para disminuir o hacer desaparecer el poder infeliz y supremo de sus ayatolas o sacerdotes sedientos de represalias. En consecuencia, la posibilidad de que la fe musulmana se expanda y domine Europa y la Nueva América en el futuro próximo disminuye o bien desaparece, mientras que la dulzura y la compasión, la misericordia, el amor y la caridad del Mesías divino irán invadiendo bajo otras condiciones esas exhaustas naciones en las que naufragó anteriormente su doctrina, que fue víctima de sacerdotes y pastores desprevenidos y ambiciosos. El mayor número de guerras en la humanidad, de una u otra forma, siempre tuvo a la religión de este o aquel tenor como responsable, lo que la torna detestable. Cabe al espiritismo la misión de modificar ese concepto a través de sus propuestas fundamentadas en la certeza de la inmortalidad, en la justicia divina, a través de las reencarnaciones, a fin de que todos tomen conciencia de que siempre se recibe de acuerdo con lo que se distribuye. Nuevamente el benefactor hizo silencio, dándonos tiempo mental para asimilar su pensamiento. Luego continuó. Desde hace pocos años también en esos países donde predomina la intolerancia y el odio hacia otras naciones, al igual que en estas últimas, están reencarnando los promotores de los nuevos días, a fin de que se descorran los velos que ocultan la verdad, y ésta pueda ser conocida sin ninguna restricción. Al mismo tiempo, las comunicaciones espirituales rompen las barreras impuestas por el fanatismo en relación al texto de la religión abrazada, y posibilitan una comprensión más amplia de la vida más allá de la tumba, dejando de lado las fantasías del infierno dantesco y del cielo enriquecido con placeres sensuales, eróticos y embriagadores de los sentidos físicos, que ya no tendrá vigencia en esa oportunidad. Poetas, pensadores, artistas de distintas áreas de la belleza, científicos del pasado y del presente estarán retornando para despertar el pensamiento y asistirlo en la evolución de la fraternidad entre todos los pueblos, una sola y única familia, independiente de las razas, la sangre, las pasiones, en la cual todos disfrutarán las bendiciones de la armonía. De igual manera, los cantores de la verdad de los tiempos pasados están retornando a través de la reencarnación a fin de auxiliar en el gran inicio del progreso liberador. Judíos, musulmanes, budistas, hinduistas, esotéricos, religiosos de otras denominaciones, espiritualistas en general o no, pensadores y científicos que tengan el valor de consultar la Biblia o los libros sagrados en que se fundamentan sus creencias, constatarán que la reencarnación es el crisol purificador de las
impurezas humanas, así como el facilitador del progreso infinito del Espíritu. Leamos en el Éxodo capítulo 20, versículos 5 y 6, lo que está expuesto por Moisés. No te postrarás frente a ellas y no las servirás, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que hago recaer la culpa de los padres sobre los hijos en la tercera y cuarta generación de los que odian, pero que también actúo con benevolencia o misericordia por millares de generaciones de nacimientos sobre los que aman y guardan mis mandamientos. Reiteradas veces encontramos tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento la presencia de las reencarnaciones demostrando el amor y la sabiduría de Dios en lo que atañe al progreso del espíritu y su ansia de perfección. La doctrina que se sujeta a una existencia exclusiva es incapaz de explicar todas las aparentes paradojas que existen en la tierra. En lo que se refiere a la criatura humana, a las diferencias existentes, a los acontecimientos que las producen, a los comportamientos y las condiciones de la humanidad, así como de la raza y las naciones. Obsérvese lo que el Señor indica a Moisés en lo referente a su severidad en la tercera y la cuarta generación, que es cuando el espíritu malhechor ya puede estar reencarnado en la condición de nieto o bisnieto de sí mismo, lo cual no puede suceder en la segunda generación, porque en esa se encuentra otro espíritu que llega en la condición de hijo. Por consiguiente, a través de la reencarnación el ser se irá despojando de toda la impureza que resultó del proceso evolutivo cuando transitaba las etapas primarias de su desarrollo, hasta liberar la esencia divina que en él yace, incapaz de administrar el amor que soluciona todos los problemas existenciales, experimenta el sufrimiento que pule sus aristas malvadas, preparándolo para las grandes conquistas en el camino de la plenitud. De ese modo, somos invitados a auxiliar a los hermanos infelices que se han propuesto impedir u obstaculizar la transición gloriosa, generando dificultades para el renacimiento de los invitados espirituales de otra dimensión. Más tarde, después de visitar algunas de esas sociedades espíritas que padecen impedimentos, víctimas de la invasión de los hermanos perniciosos, a quienes trataremos de traer para que se comuniquen, también conviviremos brevemente con algunos de los inmigrantes de Alcione que se encuentran en la psicosfera de nuestra amada tierra, adaptándose a los fluidos y a los condicionamientos, teniendo en cuenta que proceden de regiones ya felices donde no experimentan más los dolores ni las constricciones inherentes a nuestro planeta. Mirando hacia el futuro, a través de la imaginación iluminada con las bienaventuranzas propuestas por el profeta Nazareno, descubrimos nuestro mundo sin sombras, cumpliendo con el programa de la evolución paulatina de la luz que vence todo tipo de oscuridad sin las amarguras del sufrimiento ni las violencias de la locura, ya que predominarán el amor, la justicia y la libertad en himnos de ventura y de paz. Que el Señor sea loado y servido en su voluntad entre nosotros. Cuando hizo silencio, todos estábamos realmente deslumbrados, meditando sobre los conceptos emitidos acerca de los cuales, en lo que a mí respecta, nunca había pensado, tales como la expansión de la doctrina musulmana, la habilidad de los inmigrantes para conquistar el mundo a través de la proliferación de la raza, con la reproducción humana, considerando nuestra expectativa en torno al crecimiento de la doctrina cristiana totalmente renovada y en condiciones de auxiliar a los navegantes sufridos de la embarcación terrestre. Sucede que nada de lo concerniente al progreso del ser y de la humanidad es fruto de la improvisación, sino siempre el resultado de una programación muy bien elaborada para esa finalidad. Las horas posteriores estuvieron dedicadas a realizar valiosos comentarios entre nosotros, en los que debatimos especialmente acerca de la misión histórica
del espiritismo en el mundo conflictivo de nuestros días. ¿Sería el espiritismo la religión del porvenir? Pregunta. Respuesta. Eso pensábamos, de acuerdo con la interrogación de Allan Kardec, para constatar que dicha circunstancia no va a darse debido a las diferencias evolutivas de los seres humanos en el orbe. No obstante, el espiritismo sí sería el porvenir de las religiones que aceptarían algunos de sus paradigmas hoy negados por ellas con el fin de sustentar su teología, que es incapaz de responder a los interrogantes de todo tipo surgidos en las áreas de la ciencia, la filosofía y la moral. Numeral 15, página 179. Título: Intervención oportuna. Aquella misma noche, mientras los trabajadores de ambos planos nos hallábamos reunidos tal como había sucedido con anterioridad, aguardamos a que los obreros de otras sociedades que también habían sido alcanzadas por la furia de los secuaces del rabino Sadoch trajeran algunos de ellos, los más destacados, para participar de nuestra reunión mediúnica. Al cabo de pocos minutos se encontraba allí 5 entidades malévolas de aspecto grosero, semi-adormecidas, junto a un grupo de otros seres igualmente portadores de una expresión obscena, reacios a las ondas vibratorias que los envolvían y los habían conducido a nuestro recinto. El director, hermano, abrió la reunión y los médiums Celestina y Marcos cayeron en trance profundo, atrayendo la comunicación a 2 de los invitados, que despertaron ligados a los perispíritus expandidos de los médiums, lo que dio lugar simultáneamente a la psicofonía torturada y agresiva. Marcelo y el doctor Becerra se encargaron de atenderlos de inmediato. Nuestro mentor optó por el rabino Melquisedec, que se comunicaba a través de la señora transfigurada. Percibimos que toda la sala estaba llena de significativas defensas fluídicas que mantenían al resto de los extraños visitantes dentro de su campo, de modo que ellos podían oír y acompañar todos los detalles de las comunicaciones de sus líderes en estado de comprensible rebeldía. El rabino, tal como lo había hecho su jefe anteriormente, gritó: solamente a través de la traición los cobardes discípulos del Cordero consiguen alcanzarnos, ignorando deliberadamente que nosotros también tenemos derechos ante las leyes que rigen el universo. Sin duda, respondió el doctor Becerra. Los mismos derechos que habéis concedido a aquellos que cayeron en vuestras redes perversas, derechos que se atribuyen para herir y atormentar, para generar conflictos en la obra del bien, para causar desdicha. Tú, hermano, te animas a llamarnos traidores, a nosotros que usamos los recursos de la oración y de la misericordia, comparados con vuestros mecanismos de injuria, crueldad y odios, con los cuales intoxican a los incautos y los arrastran a sus presidios hediondos en procesos obsesivos dolorosos. Tenemos el derecho de obedecer a las autoridades de nuestra creencia, reaccionó exasperado. El comunicarte, si no fuera por el deber de seguir sus órdenes, no hubiéramos comenzado con esta lucha prolongada y aterradora. Como bien dices, te encuentras al servicio de un espíritu infeliz que acaba de rendirse a la verdad, sometiéndose a la mansedumbre de Jesús. No hubo ninguna sumisión, sino una imposición de manera arbitraria a través de un método detestable que fue utilizado para hacerlo caer en la trampa soez que le prepararon. Te equivocas, amigo. El señor rabino Sadoch vino espontáneamente e ingresó en nuestro recinto guiado por su instinto de destrucción para convertirse en víctima de su propia presunción. Él debería haber sabido que esta casa tiene una orientación y obedece a un programa elaborado por el Señor de la vida, por lo que su intento de invasión resultaría infructífero.
corriendo el riesgo de caer en sus propias redes de atrevimiento. Envalentonado, sin embargo, por el éxito que algunos de sus seguidores alcanzaron aquí y en otros núcleos de amor, no se detuvo ante la impetuosidad de resolver sus propósitos inferiores de una sola vez por la ferocidad de su propia violencia. Finalmente, pregunta: ¿qué esperan de nosotros que nada tenemos contra esta que es su casa? Respuesta: por cierto, ustedes no tienen nada contra nuestra casa, pero se hallan dominados por la furia en favor del enfrentamiento con los servidores de Jesús. Nos arman celadas, nos agreden, nos seducen con sus cantos de sirena para arrastrarnos de manera inclemente hacia sus dominios. Es que la promesa de ese crucificado que se decía nuestro Mesías es falsa e intolerable. Él generó en la historia persecuciones cruentas contra la raza elegida por Jehová y resultó un falso profeta que fue ajusticiado como lo merecía. Es natural, por lo tanto, que nos levantemos en todas las épocas contra él, atacando a sus infelices herederos y divulgadores de la gran mentira. No descansaremos hasta que hayamos modificado las estructuras de la verdadera doctrina establecida en la Torá y en los demás libros sagrados de nuestro pueblo. Hermano, al escucharte hablar de ese modo, da la impresión de que estáis en lo cierto, porque sus habilidades sofísticas se apoderan de tu razonamiento. Jesús es el Mesías de Dios, no solamente para Israel, sino para toda la humanidad. Nadie como Él vivió tan integralmente la verdad. Ni siquiera alguno de los profetas que lo antecedieron o lo sucedieron, porque todos aquellos que vinieron para anunciarlo estaban por debajo de su grandeza. Fue Él quien se levantó para atender a la muchedumbre despreciada por los prejuicios mentirosos de las clases sociales cultivadas por la tradición y preservadas en las sinagogas. Su capacidad de amar y de perdonar jamás se manifestó en ningún otro con el que se lo equipare. Las persecuciones a las que te refieres no fueron de Jesús, sino de los explotadores que se apoderaron de sus enseñanzas y la convirtieron en fuerza y poder temporales distantes de Él, que fue muy claro en cuanto a los compromisos para con Dios y para con Mamón. Enloquecidos optaron por el mundo huyendo de Él y despreciándolo. No se puede juzgar y condenar al pueblo israelita por un crimen que fue perpetrado por los infelices del Sanedrín y del gobierno romano, así como tampoco se puede acusar de locos a todos los individuos por la crueldad cometida en las guerras ancestrales contra los filisteos y otros pueblos destruidos, contra los adoradores de Baal, así como de otros dioses. Una religión que no cultiva la misericordia ni la compasión, un pueblo que no respeta el derecho de los otros pueblos, no merecen consideración y sus actos resultan abominables, pero es necesario dar oportunidades a sus descendientes que no son responsables por la crueldad de sus antepasados. De igual manera, no se puede responsabilizar al Maestro de la compasión por los crímenes que cometieron aquellos que lo traicionaron a través de los tiempos, infligiendo persecuciones y daños a todos los que les desagradaban. Simultáneamente, el interlocutor Marcelo esclarecía al otro vengador con palabras semejantes, mientras los oyentes, ahora atentos, acompañaban a los diálogos, especialmente el del doctor Abecerra con el rabino Melquisedec. Puedes observar, hermano, que los nuevos discípulos de Jesús en los senderos del espiritismo intentan restablecer la pureza y la elevación de los principios por él, propuestos en el amor y en la caridad, en el cariño hacia el prójimo, especialmente en relación con aquellos que son infelices, que experimentan tormentos de toda naturaleza. Todo eso forma parte de la gran farsa, retrucó el rabino todavía encolerizado. Parecía que, sintiéndose alcanzado por la palabra fluida y veraz del benefactor inmerso
En las vibraciones de bondad y de compasión para con él, optaba por mantener la agresividad debido a la falta total de argumentos que justificasen ese lamentable comportamiento. No tenemos otro interés que no sea el de tu bienestar y de todos aquellos que se encuentran bajo la opresión del odio y de la amargura. Eres tú quien piensa eso, porque nosotros estamos felices con nuestros propósitos y con las actividades que llevamos a cabo. Hermano, además de ser infiel a la verdad, eres insolente y presuntuoso, porque nadie puede estar feliz mientras persigue, explota y trabaja por la desdicha del otro. Deseamos advertirte que todo el mal que se hace se revierte en mal para uno mismo. De lo contrario, consultemos el Génesis en su capítulo 15, versículos 15 y 16, que afirma: en cuanto a ti, en paz irás hacia tus padres, serás sepultado en una vejez feliz. En la cuarta generación ellos volverán hacia acá, porque hasta entonces la falta, entiéndase, el crimen practicado contra los amorreos, no habrá sido pagada. Eso equivale a decir que mientras el error no haya sido rescatado, no se podrá retornar al seno de Yahvé. Veamos, amigo, cuando tú desencarnaste, cuando tus carnes murieron y la vida orgánica cesó en la tumba, ¿a dónde fuiste? ¿Cuál es el paraíso que te recibió, ya que te consideras el buen pastor que debiste haber sido para tu pueblo? El odio inclemente te devoró, eliminando todo vestigio de conocimiento espiritual y empujándote hacia el abismo en el que te encuentras hasta hoy, después de varios siglos. ¿Qué doctrina es esa, incapaz de ayudar a su fiel servidor en el momento más grave de su existencia como ser inmortal? Aprovecha este instante para reflexionar y reconsiderar las actitudes cruentas que vienes manteniendo, así como los propósitos infelices contra Jesús, representando en sus humildes seguidores sedientos de amor y de piedad. La reencarnación, conforme se halla expuesta en el texto del Génesis, a todos se impone y nadie le evitará, porque se trata de una ley universal. De un momento al otro, el Señor de los mundos nos convoca para que regresemos al cuerpo, y en tu caso, ¿cómo renacerás, amigo y hermano? ¿Cómo podrás huir de la ley divina? Esta es tu oportunidad y la de todos aquellos que se encuentran en esta guerra sin vencedores, del mal contra el bien, de la violencia contra la pacificación, del odio contra el amor. ¿Hasta cuándo se prolongará la gran noche que los envuelve? El benefactor era escuchado por todos los presentes que habían sido invitados y conducidos allí para participar de esa ocasión culminante. Se escucharon de inmediato llantos, exclamaciones, reproches, súplicas de amparo que eran atendidas por los caballeros templarios y por los trabajadores del Evangelio de las diversas instituciones, quienes los recogían con ternura y los cuidaban durante el despertar doloroso. Tocando la frente de la médium con infinita bondad, el doctor Becerra concluyó: solamente a través del coraje de reconsiderar su propia situación, el ser se encuentra consigo mismo para después encontrarse con Dios. Tú, hermano, no estás siendo juzgado ni censurado, sino estamos invitándote a un cambio de actitud, al encuentro con la felicidad que a todos nos aguarda. Las manos del mentor que tocaba el chakra cerebral del enfermo a través de la médium sonambúlica se iluminó gloriosamente y los rayos penetraron en la organización espiritual del demente, haciendo que estallara en un torrente de lágrimas y lamentaciones como si fuera un niño desprotegido. ¡Socorro, Señor Dios de Israel! Y envuelto en lágrimas comenzó a murmurar el Salmo 106, repitiendo el versículo 1. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque su bondad es para siempre. Y con desesperación agregó: pero yo soy infeliz y desgraciado,
porque no seguí las orientaciones del Señor, ay de mí. Compasivamente el orientador le dijo: el Señor es benigno y misericordioso. Bienaventurados los que observan el derecho, los que practican la justicia en todos los tiempos, como afirma el versículo 3 del mismo capítulo. El derecho y la justicia que deben ser practicados son el trabajo en favor de todos, y la misericordia para con las criaturas humanas, lo que en tu caso no estaba sucediendo. Pero no te martirices y continúa alabando al Señor hasta el momento de tu gloria personal. Se hizo un gran silencio, solamente quebrado por las lágrimas acompañadas de exclamaciones que procedían de quien se comunicaba a través de Marcos, así como de los demás sufridores, quienes comenzaron a recibir la asistencia adecuada por parte de los equipos de servidores de Jesús. Enmudecido por la emoción, el rabino Melquisedec, con esfuerzo y angustia, consiguió terminar el encuentro murmurando: que el Señor le permita recostarse en verdes praderas y que me perdone por misericordia. Se refería sin duda al Salmo 23. Entonces fue recibido tiernamente por Petitinga y Jesús González, quienes se encargaron de adormecerlo a fin de que al despertar se encontrase sereno y confiado en la excelsa misericordia. Todos somos viajeros de largas jornadas, interrumpidas por la insensatez y comenzadas con las rodillas desconyuntadas, todos necesitados de perdón y de nuevas oportunidades de reparación y de edificación del bien en lo más profundo del ser, en los sentimientos y en los pensamientos. Después de que fueron recibidos los amigos que habían sido llevados para comunicarse y recibir asistencia, la sala fue preparada para dar continuidad a las actividades programadas. Una suave luz violácea invadió lentamente todo el recinto, que entonces se transformaba en un anfiteatro griego de reducidas dimensiones, con el cielo al descubierto, salpicado por los astros estelares, rodeados de rosales, mirtos y angélicas en flor, los cuales producían una brisa perfumada que nos envolvía y alegraba sobremanera. La sala ya no presentaba el aspecto habitual y nos hacía recordar algunas de las construcciones de nuestra esfera, donde se producen los grandes encuentros y espectáculos de belleza que conducen nuestro pensamiento hacia Jesús. Subsistía también la torre de vigía, protegida cuidadosamente por los miembros de la orden religiosa del pasado. En la parte central, al pie de las gradas circulares, se encontraba una mesa rectangular y a su lado una tribuna adornada con hojas de laurel, en representación de las victorias del bien sobre el mal. El noble hermano y el doctor Becerra descendieron hasta el centro del escenario, acompañados por nosotros y por los trabajadores de las casas espíritas presentes, mientras comenzaron a aparecer más de 1 millar de espíritus que llenaron las galerías, entre los que se destacaban muchos reencarnados en estado de desdoblamiento parcial a través del sueño fisiológico, indudablemente conducidos hasta allí por sus guías espirituales. En esos momentos, el sonido de laúdes interpretados con maestría dominó el recinto, y vimos a la misma joven de antes que se presentaba encantadora en una interpretación especial para exaltar la grandeza de Jesús. Al terminar con la platea vivamente emocionada, el mentor rogó la divina protección para la labor de aquella madrugada. Y cuando concluyó, vimos descender por las escaleras del anfiteatro algunas decenas de espíritus de elevada estirpe que se deslizaban en dirección a la arena con una estatura mayor a la nuestra,
rodeándola e irradiando una claridad mirífica que nos fascinaba. Inmediatamente un tubo de luz fue proyectado desde lo alto y dentro de él se condensó el santo de Asís, asistido por algunos de sus discípulos más próximos, evocando los gloriosos días del pasado. No podíamos dominar las lágrimas de felicidad que afloraban en nuestros ojos y se derramaban por nuestros rostros. Era un momento sublime, inolvidable, en el que se desvanecían todos los recuerdos menos bellos o caracterizados por algún tipo de sufrimiento. Con la expresión iluminada por la paz profunda de que era portador, San Francisco se acercó a la tribuna que recibió un rayo de luz, tal como ocurre en los teatros cuando se desea destacar algunas escenas o personajes, y permaneció nimbado de bendiciones en una actitud de incomparable humildad, enunciando: hermanos de todas las latitudes de la tierra y almas grandiosas de Alcione, sea con todos nosotros la paz y conmiable. Sea con todos nosotros la paz inconmovible del Señor Jesús. Vivimos el gran momento de la lucha sin cuartel, el cual los ejércitos del Señor y Maestro estarán equipados con los instrumentos del amor y de la misericordia, a fin de que sea restaurado en la tierra el reino de la mansedumbre y de la caridad para con todos y con todos. El reino de la caridad para con todo y con todos. Ha sido un gran desafío existencial la preservación del bien en lo profundo de los corazones, especialmente cuando surgen los primeros rayos de luz que significan esperanzas de paz y de progreso real para la humanidad. Las incomparables conquistas del conocimiento científico, a pesar de su contribución indiscutible a favor del proceso evolutivo, no han conseguido satisfacer realmente las íntimas necesidades del ser humano que busca la paz, porque esa paz resulta exclusivamente del amor en sus más variadas expresiones, desde aquellas que se refieren a la propia iluminación hasta la que se exterioriza en favor del prójimo. Eso implica renuncia, abnegación, devoción y sobre todo vivencia de la caridad. Hay sed de armonía en el mundo individual. Algunas criaturas humanas están rodeadas de excesos de toda clase, pero padecen la pérdida del sentido espiritual y en consecuencia de la paz que solamente Jesús puede brindar. Considerando de esta manera, resulta inevitable que se organicen cruzadas de amor en favor de todos los seres que sufren en la tierra, mientras se trabaja por la instauración de la legítima fraternidad, sin la cual sería imposible la presencia del equilibrio entre las personas y las naciones. Jesús nos señala con su misericordia, invitándonos a la lucha en su siembra de sacrificios. Nadie espere gratificaciones por el trabajo que va a realizar, o un régimen de excepción en el programa depurador que atraviesa el planeta. La contribución personal es valiosa en forma de dedicación al deber y renuncia al egoísmo destructivo, que ha sido la causa de la ruina de todos aquellos que avanzan inadvertidos de ese peligro inminente. Mientras exista la oportunidad de servir, que no sea postergada la acción socorrista, porque siempre será beneficiosa para aquel que la ejecuta. Somos las hijas y los hijos del Calvario en la caminata redentora, superando las imperfecciones morales que deben ser diluidas con el esfuerzo de la autoiluminación, perseverando en las luchas contra el mal que intenta predominar en nuestra naturaleza espiritual. Toda y cualquier expresión de amor ofrecida a los hermanos vivientes se convierte en gotas de luz en el camino penumbroso que quedará marcado por nuestros pasos rumbo al gran foco, el Maestro de los desvalidos y desafortunados que nos aguarda siempre. No nos rebelemos ante los testimonios
Una existencia sin sacrificio ni abnegación es un viaje sin gratificación íntima al país de la fantasía, cuya falta de sentido la realidad nos demuestra. Con las altas temperaturas los metales se tornan maleables a nuevas formas, así como con el tallado las piedras toscas se transforman en estrellas. De igual manera, será siempre a través del combate con que el espíritu mejora, embelleciéndose y desarrollando la luz divina que yace en él. Vosotros, tanto como nosotros, fuisteis invitados a trabajar en su viña en este momento difícil, porque estáis habilitados para el mejor combate, amparados por la convicción de vuestra inmortalidad. Mucho se os pedirá, porque mucho socorro habéis recibido de los cielos. Iluminad por lo tanto a la tierra, que desfallece angustiada en la oscuridad. Después del punto culminante de la tempestad surgen las primeras manifestaciones de bonanza. Vosotros, amados visitantes, que ya disfrutáis de los júbilos conseguidos con grandes pesares, enfrentaréis las más cobardes heladas a las que ya no estáis acostumbrados, experimentando una gran sorpresa al verificar los métodos primitivos que son usados por los adversarios de la verdad, cuando desean imponer sus mentiras e ilusiones. Vuestras palabras y vuestros sentimientos serán transformados en armas con las que intentarán alcanzaros, disminuyendo vuestro fervor en las refriegas. Comprended que se trata de combatientes perversos e inescrupulosos que no tienen ningún trato con la ética ni con la dignidad. Solo les importa vencer a cualquier precio en lugar de superarse interiormente, a fin de conquistar a los otros corazones. Su objetivo es destructivo, mientras que vosotros estáis habituados solamente a la edificación. Venís desde otra dimensión del amor de nuestro Padre. Habéis oído acerca de la miseria moral del grano de arena cósmica que es el planeta terrestre, y compadecidos de la inferioridad de todos nosotros, sus habitantes e hijos transitorios, os habéis ofrecido para contribuir con vuestro sacrificio en favor de su ascensión en la escala evolutiva de los mundos. Sed bienvenidos, hermanos de la misericordia y de la solidaridad. Nosotros os saludamos y agradecemos al excelso Creador la inmerecida caridad para con nosotros, elevadnos desde el caos moral en que aún nos encontramos hacia las cumbres de la verdadera plenitud. Os auguramos todo el éxito con las bendiciones de Jesús, el incomparable constructor de la escuela terrestre. Que la serena paz que fluye de la justicia y del amor, sin tacha, permanezca con todos nosotros. Con especial ternura y afecto, vuestro hermano Francisco. Al hacer silencio, podíamos oír el pulso de la naturaleza festiva y la sinfonía emocionante de la gratitud que vibraba en todos nosotros, los espíritus terrestres y los benditos visitantes del Sion, que también tenían lágrimas como perlas en los ojos. Sin mayores comentarios, la reunión finalizó con una vibrante oración pronunciada por nuestro benefactor, el doctor Becerra de Meneses, que nos condujo a una comunión plena con el pensamiento de Jesús. El ángel de Asís y sus acompañantes ingresaron otra vez en el tubo de luz para volver a la esfera superior en la que habitan. Los equipos encargados de conducir a los hermanos aún reencarnados se colocaron junto a ellos y tomaron las providencias necesarias para conducirlos de regreso a sus respectivos domicilios, auxiliándolos en la preservación de la memoria, aunque fragmentaria, de los acontecimientos vividos esa noche inolvidable. Muy pronto iban a iniciarse nuevas labores que nos invitaban a ofrecer nuestra contribución, por mínima que fuese, en favor de la edificación del
mundo nuevo ya en pleno desarrollo. Así finalizamos la lectura de esta noche del libro Amanecer de una nueva era. Y finalizamos la reunión con esta oración. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que esas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos, que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea.